Damos la bienvenida al economista John Cajas Guijarro. Él es profesor de la Universidad Central, un prolífico autor de libros y artículos de opinión en economía, política y medio ambiente. Quisiéramos, economista Cajas Guijarro, en este momento que podemos señalarlo como la hora del análisis para los economistas, no solo desde el punto de vista económico, sino también y fundamentalmente desde lo social, conocer cómo mira usted el proyecto de ley creando oportunidades que, si bien está en proceso de presentación y recién se lo conocerá en detalle, se ha dado ya una serie de pistas, particularmente en su presentación de este jueves por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso. Bueno, me parece que es una situación bastante peculiar, ¿no? Estamos en un punto de inflexión donde realmente vamos a conocer cuál va a ser ahora sí el propósito del gobierno, ¿no? Y creo yo que hay algunas cosas interesantes, tanto para bien como para mal, ¿no? En el sentido, digamos, más favorable, yo diría que es muy llamativa la propuesta impositiva que ha planteado el gobierno, sobre todo de cargar tributos a los sectores que tienen ingresos por encima de los $2,000 mensuales, más también tributos a los grandes patrimonios por encima de $500,000 y también para empresas que han generado utilidades por encima del año 2019 versus 2020, ¿no? O sea, el 2020 fue muy rentable para algunas empresas y creo que es justo que haya ahí una carga tributaria. Entonces, digamos que eso es muy interesante, es una propuesta que en algunos casos incluso de una u otra forma la hemos venido pidiendo por la urgencia de la crisis, pero penosamente se combina con otros aspectos que en cambio complican bastante la propuesta y sobre todo el tema de la reforma laboral, que es una reforma que todavía no la conocemos a detalle. El presidente Lasso ha sido muy cauto en dar claridad sobre el tema, más bien nos ha dicho de forma muy general, ¿no? Al principio de que, bueno, trataremos de generar empleo para mucha gente, pero no se nos ha dado ya lo concreto y lo complejo que puede ser el tema laboral. Incluso se ha hablado de la posibilidad de que existan dos códigos del trabajo, uno vigente en teoría para los trabajadores que actualmente tienen empleo y otro que en teoría estaría vigente para los trabajadores que no tienen empleo, pero nosotros sabemos que en la práctica, ¿qué sucede? Que ante cada reforma laboral, muchas empresas se van a dar los modos para tratar de acoger a sus trabajadores a las nuevas normativas. Entonces, muy complicado el tema, porque se llegó a hablar, por ejemplo, tal vez no lo dijo Lasso en su momento, pero lo dijo el ministro de Trabajo, que incluso se podría eliminar ciertos beneficios como la jubilación patronal, pese a que Lasso dijo que no, pero ya tenemos que ver en el concreto del papel y el proyecto a ver si en efecto no se afectan las jubilaciones. También tenemos la posibilidad de que se vuelva más precaria la condición de trabajadores contratados, incluso con periodos de prueba más largos. Y bueno, en general también una serie de reformas que pueden golpear al mundo laboral en un momento muy delicado de la crisis, ¿no? Con respecto a la modificación en el tema de impuestos tributario, hemos escuchado declaraciones de economistas de diversas tendencias. Entre ellos mencionaré a dos: Alberto Acosta Burneo, quienes nuestros oyentes y televidentes acaban de escucharlo, y por otra parte Marco Flores, por ejemplo, un economista que le conceptuamos como un economista de izquierda. Ninguno de los dos está de acuerdo en cuanto al incremento de impuestos. Señalan que no es el momento para Ecuador. Usted difiere en ese punto de vista. Totalmente, yo difiero en ese punto, porque estamos hablando de una carga tributaria a un sector de la población que, digamos, ¿quién recibe un ingreso de más de $2,000 al mes? Muy probablemente es una persona que tiene un empleo formal, muy probablemente es una persona que durante la crisis incluso estuvo en teletrabajo o no hace mucho que dejó el teletrabajo, pero sobre todo es una persona con un trabajo estable. Y eso por hablar solamente de la contribución a las personas de ingreso superior a $2,000, porque de ahí las contribuciones de grandes patrimonios e incluso las contribuciones de empresas que tuvieron beneficios en 2020 mayores a 2019, creo yo que es algo urgente. O sea, sinceramente, esto es algo que se ha discutido no solo en el Ecuador. Es más, el propio Fondo Monetario Internacional, los países más poderosos en términos del, por ejemplo, el G7 y demás, han discutido ya propuestas similares. Es decir, esta discusión de redistribuir no me parece que sea mala. Muy diferente fuera si, por ejemplo, discutiéramos que en este momento se cargara un impuesto generalizado, digamos, subir el impuesto a la renta a todos.
Eso sería una barbaridad en este momento. Pero a mí me parece que una medida focalizada a los sectores de más altos ingresos, que probablemente tienen un empleo formal, que incluso en medio de la pandemia lograron sostener un ingreso de estas características, creo yo que es un sector que puede soportar esta carga tributaria. No estamos hablando de un sector informal sin empleo y demás, porque repito, imaginemos, en una pandemia con semejante crisis, ¿quién logró obtener un ingreso de esas magnitudes, de $2,000 mensuales? Es decir, no estamos hablando, yo ni siquiera diría de clase media en este país. Entonces, yo en lo personal estoy de acuerdo con esa reforma. Ahora, profundicemos un poquito más en este tema. Guillermo Lasso lo que ha propuesto es una contribución especial para personas con patrimonios mayores a $500,000 en una escala que va desde un 0,6 hasta un 1,5% por una sola ocasión, un ajuste al impuesto a la renta para quienes ganan más de $24,000 anuales y las empresas con utilidades durante la época de pandemia van a tener que pagar también más impuestos. Allí hay un vacío. Guillermo Lasso había señalado que se harían reformas para que paguen impuestos quienes no lo han estado haciendo. Sobre eso entendemos que no hay ninguna disposición por el momento. Pero en todo caso, con estos elementos, quisiera preguntarle a usted, ¿se está realmente logrando un mecanismo para redistribuir en alguna medida la riqueza en el país? ¿Qué tan importante, por otra parte, cuantitativamente es el impacto? Y la otra inquietud, ¿a dónde va a ir este dinero? ¿Va a ser dirigido hacia las clases sociales o va a ser solamente un tema de quitar para que se vaya en el gasto corriente del Estado? Bueno, vamos por lo más inmediato. Probablemente este dinero, si es que se logra recaudar como plantea el gobierno, que son unos $700 millones más o menos, va a terminar fundido con el resto de recursos que recibe el Estado. Entonces, muy probablemente puede servir para el gasto corriente, muy probablemente puede servir para gastos no necesariamente urgentes. Es decir, el tema redistributivo que yo personalmente creo sí hay, obviamente que debería complementarse con mucho más. Es decir, sería interesante que la Asamblea en ese punto, por ejemplo, diga, perfecto, hagamos la recaudación, que se dé esta contribución, pero que tengamos la posibilidad de hacer una, por ejemplo, veeduría especial del manejo de esos recursos, para que esos recursos directamente se canalicen a necesidades urgentes. Familias que tienen en este momento problemas incluso de hambre, no acceso de alimentos, problemas de falta de acceso a servicios básicos, etcétera. Entonces, yo creo que sería interesante que la Asamblea en ese punto en particular plantee una veeduría, plantee una forma de control especial de estos recursos para que no se fundan con el resto, ¿no? Porque caso contrario se van a... Sobre esto no trae ninguna disposición la propuesta de Lazo, se supone Obviamente, que no. obviamente no lo tiene. Entonces ahí viene el rol ya de la asamblea. Es decir, aquí la asamblea tiene que ver, y yo diría, bueno, en ese tema se puede jugar con las cartas del gobierno. Seamos claros, el gobierno no hace esta medida redistributiva por un tema de caridad o por un tema de progresividad en la sociedad. Esto lo hace por una urgencia fiscal que ya es demasiado drástica. O sea, no es un tema social incluso el que mueve al gobierno. Entonces, ¿qué puede hacer la Asamblea? Puede tomar la iniciativa y decir, bueno, perfecto, hagamos la recaudación, pero también nos fijemos un esquema para regular esos fondos. Entonces, yo creo que ahí se complementaría y yo creo que con qué cara el gobierno podría decir que no se dé una veeduría para ver y verificar que el manejo de estos fondos van a las urgencias más importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es el tema político también aquí, ¿no? Es decir, no porque el gobierno no lo haya propuesto, no se lo puede impulsar desde la Asamblea. Ahora, también hay que ser muy cautos, ¿no? El año anterior, en la ley humanitaria, sucedió algo parecido. El gobierno de Moreno propuso una contribución especial para sectores de ingresos medios a altos y de empresas con utilidades, y ya en el juego político se retiró esa propuesta para que pase la reforma laboral. No nos sorprenda que pueda pasar algo similar en esta ocasión, que se presente esta propuesta de impuestos, muchos sectores la rechacen y luego el gobierno diga, bueno, perfecto, quito los impuestos y hagamos pasar la reforma laboral. O sea, no hay que descuidarnos también que esto ya pasó el año anterior. Entonces, por más que suene una propuesta interesante, y lo es para mí, puede ser una propuesta que con el juego político se caiga. Entonces, tampoco demos por sentado que esto puede pasar. La Asamblea aquí va a jugar un rol definitivamente crucial. Uno de los aspectos que usted ha criticado en su intervención inicial es esta liberalidad que se estaría introduciendo en el ámbito laboral. Es evidente que lo que se propone es una flexibilización laboral. ¿Cómo pone usted en la balanza esta posibilidad con los aspectos negativos que pueda tener?
con el cumplimiento de un objetivo que se ha puesto en el Plan Nacional de Desarrollo de mejorar la figura de ecuatorianos con empleo formal. 3 de 10 la figura al momento, que aspira a llevarlo a 5 de cada 10 del gobierno de Lazo. No lo va a lograr. O sea, haga la reforma que haga, no va a lograrse esto. Y seamos claros, ¿por qué digo lo siguiente? El Ecuador llegó a tener una proporción de 5 de cada 10 trabajadores con empleo formal en el año 2014, que fue quizá el mejor año petrolero para el país. Esto ya no depende solo de temas legales, esto depende de cómo va avanzando la economía, depende de cómo nos recuperemos, depende de cómo avance el precio del petróleo, depende de cómo el Estado va a retirarse o no de la economía, es decir, depende de muchos factores. De hecho, fijémonos en algo, las típicas reformas laborales neoliberales, porque eso es lo que va a hacer el gobierno en este punto, nunca se atreven a decirnos, bueno, en qué sectores se van a generar en concreto los empleos. Si nosotros queremos generar 2 millones de empleos, deberíamos tener claridad de que eso no se genera ni de la noche a la mañana, ni tampoco se genera en el aire. Se generan en sectores concretos. Va a ser en la construcción, va a ser en la agricultura, va a ser en la manufactura, y esto por hablar de sectores generales, porque dentro de la agricultura tenemos un sinfín, producción de banano, producción de cacao, producción de café, en la manufactura vamos a hacer empleo, generarlo a nivel de textiles, o sea, tenemos un montón de sectores en los cuales no hay certeza de que tengan capacidad de generar empleo de aquí a 4 años. O sea, yo personalmente creo que mientras no tengamos una reforma no laboral, sino una reforma productiva que fomente específicamente a sectores que jalen empleo, el resto va a ser discursos al aire. O sea, esta reforma laboral lo que muy probablemente va a lograr es flexibilizar el trabajo, como estamos ya todos entendiendo, para que ciertos capitales encuentren beneficio y puedan seguir explotando la mano de obra. Pero eso no va a generar incentivos. Pensemos en un ejemplo concreto. La ley humanitaria el año pasado se implementó y más que nada fue una reforma laboral. Esa reforma laboral de ese momento mejoró las condiciones laborales respecto a ahora, casi no se ve. O sea, lo que nosotros vemos es que hay un estancamiento en el mercado laboral, en donde incluso las cifras se han modificado y ya no podemos hacer comparaciones históricas. Entonces, algo parecido puede que pase con este proyecto de ley. Se genera la reforma laboral, tenemos más flexibilización y muchas empresas van a poder aumentar la explotación laboral y esto no va a generar necesariamente empleo. El Ecuador tiene una crisis como ninguna otra y no podemos creer que las fuerzas del mercado nos van a llevar mágicamente a generar 2 millones de empleos. Esto no va a pasar. ¿Qué va a suceder? Que los sectores que ya están acostumbrados a explotar van a hacer las modificaciones del caso, despedirán trabajadores, les incluirán en la nueva normativa o cosas parecidas, y si es que se mejora el empleo, será un empleo precario. Ahora, también no nos sorprenda que cambien las definiciones para que hagan pasar como formal un empleo precario, ¿no? O sea, todo eso puede suceder, pero no va a pasar este nivel de 5 millones de empleos o Usted, de 2. No, economista Cajas, acaba de publicar conjuntamente con Alberto Acosta, en coautoría, un artículo en la revista Rebelión, Monetizaciones, Concesiones y otros eufemismos privatizadores. Es importante conocer su punto de vista sobre esta tendencia del gobierno de Lazo, manifestada como una política de Estado de dar un mayor rol en la economía al sector privado. Se crea en la ley sobre la cual estamos discutiendo y que será presentada hoy a la Asamblea una secretaría para canalizar, operativizar esa relación entre el sector privado y el sector público con estos proyectos público-privados. También se habla de un marco normativo moderno, así lo señala el gobierno, de zonas francas y una serie de iniciativas que se supone atraerán inversiones. ¿Cómo mira usted? ¿Es esto una amenaza o una oportunidad? bueno, todo es relativo, ¿no? Esto puede ser una oportunidad para grandes sectores empresariales que quieran seguir explotando mano de obra. O sea, básicamente, si el Ecuador quiere generar empleo, puede volverse una gran maquiladora en donde no se respeten los derechos laborales, se pague menos del mínimo. Y claro, eso a corto plazo podría generar empleos no formal, bueno, depende cómo entendamos lo formal también, pero sin seguridad social, sin estabilidad, que a corto plazo pueden generarle recursos al trabajador, pero a largo plazo le van a generar más problemas que otra cosa. Pensemos en un trabajador sobreexplotado en una zona franca que luego de unos pocos años se vivió tal explotación laboral que después incluso ya no es productivo para sí mismo, o sea, gente que hasta se ha llegado a enfermar. Las bananeras, en las bananeras muchos trabajadores a una mediana edad ya no pueden seguir trabajando por este tema de alta explotación laboral.
Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que en la ley se está cerrando una pinza que de hecho se abrió en la época de Correa. Esto es bien interesante y perverso también. Recordemos que en la época de Correa, más o menos 2016, se publicó la ley de alianzas público-privadas y ya se estaba proponiendo la implementación o la posible implementación de zonas francas. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno de ahora? Cerrando esa pinza. Bueno, que venga el capital transnacional, que venga el capital extranjero y creémosle zonas en donde básicamente no haya ni Dios ni ley. Entonces, yo personalmente no soy muy partidario, obviamente, por no solo el tema laboral, sino que incluso en términos económicos, eh, yo no le veo que esto va a generar grandes impactos, ¿no? Yo personalmente soy muy escéptico y creo que si no hay una recuperación generalizada de la economía a nivel interno, muy difícilmente la salida va a venir desde capitales externos. ¿Cómo ve usted ese tema del extractivismo, que parece ser un eje transversal en las políticas de Guillermo Lasso, también mencionadas en la ley que se presenta, aspira el gobierno, esto lo ha presentado también en este proyecto de plan de desarrollo del país, la elevación del orden de 900 millones de dólares de exportaciones mineras a más de 4.000 millones y la duplicación de la producción petrolera, llevándola a 1 millón de barriles diarios? Bueno, en términos de extractivismo, esto también es bien delicado, ¿no? El gobierno está planteando hasta la posible, bueno, no es que posible, está hablándose de la posibilidad directa de concesionar hasta Petroecuador, ¿no? O sea, la posibilidad de que la empresa pública petrolera pase a administración privada por lo bajo, ¿no? Porque probablemente la privatización sea el objetivo real, igualmente las refinerías. Entonces, sin pensar en la dimensión ambiental todavía, solamente en términos económicos. Puede ser que se logre aumentar la explotación petrolera. Yo no creo que 1 millón de barriles diarios. El Ecuador no ha llegado a esas cifras y sobre todo, técnicamente, ¿cuál es el sustento para poner 1 millón? No sé, o sea, sería de ver, bueno, con qué ingeniería, con qué trabajo tecnológico Lazo consultó para saber que íbamos a llegar a esa cifra, pero bueno. ¿De qué nos sirve incrementar la producción y extracción petrolera si resulta ser que vamos a tener refinerías privatizadas y el negocio grueso va a terminar en manos privadas? Es decir, eso ya es un poco contradictorio. Para eso tal vez sería más lógico aumentar la eficiencia de las empresas públicas existentes, a más que también se pueden entregar campos petroleros. Recordemos que ya se han entregado campos petroleros como el campo Auca. Entonces se pueden entregar otros campos petroleros a empresas privadas y más bien la rentabilidad se empieza a bajar para el Estado y entonces ahí económicamente no le veo muy beneficioso. Ahora, en términos ambientales también hay un problema. Aumentar de semejante forma, estamos hablando de duplicar la capacidad de explotación petrolera del país, va a generar sin duda tensiones serias medioambientales. Y, por ejemplo, un tema que ya no se discute, ¿qué va a ser del futuro del Yasuní, por ejemplo? ¿Qué va a ser del futuro de poblaciones que están en conflictos en los territorios? Bueno, y ahora todo el sur oriente ecuatoriano se ve directamente amenazado por esta explotación petrolera. Totalmente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esos conflictos, cómo los vamos a resolver? Y son conflictos que, o sea, en 4 años van a estar resueltos, a menos que estemos pensando hasta en exterminios de población. Entonces, esto es complicado y yo sinceramente siento que ese fue más un número lanzado al azar por la campaña electoral y que no se va a ¿Cómo alcanzar. mira, cómo mira usted el tema de tensiones políticas y sociales que pueda generar este proyecto, esta propuesta, que además arranca el cronómetro para 30 días que sin duda van a ser intensos en este sentido en el país? Hay temas sumamente polémicos sobre los que usted acaba de referirse. El extractivismo es uno, las reformas laborales es otro. ¿Cómo cree usted van a darse las cosas en la Asamblea con este propósito de Guillermo Lasso de lograr el apoyo suficiente para aprobar esta ley? Bueno, solo para complementar, también tenemos el tema de que el Ecuador quiere volver a los arbitrajes internacionales, ¿no? Que eso también es otro problema. En teoría, para que venga la inversión extranjera, en la práctica, para que el Ecuador siga perdiendo millones de dólares en los tribunales, como el CIADI, ¿no? Entonces, ahora, respondiendo a la pregunta, yo creo que es un escenario político muy complicado para el gobierno. La Asamblea sabemos que está bastante dividida, pero no es que haya un bloque oficialista, ni hemos visto coaliciones oficialistas. Lo que vemos es una situación en donde incluso la alianza con Pachacutic, entre comillas, alianza al inicio, ya no prospera. Incluso me sorprende que, sabiendo que se iba a mandar este proyecto de ley, el gobierno de Lazo haya quebrado su alianza con los socialcristianos al inicio. O sea, eso fue un movimiento muy abrupto, diría yo, sabiendo que tenían que presentar este proyecto. Entonces yo creo que el gobierno ya está apostándole a la mínimo a la consulta popular.
El mensaje que escuchamos de Lazo, la ¿Cree cadena usted que nacional, va a tomar esa deriva? yo creo que sí, yo creo que sí. Puede ser que tengamos eso, la combinación con la amenaza de muerte cruzada, viendo hasta qué punto la Asamblea no reacciona. ¿Qué Entonces, si la Asamblea posibilidades ve usted de que esta ley, esta mega ley, pueda ser aprobada por el Ministerio de la Ley? Eh, es más probable eso también. Sin embargo, hay muchos elementos que ponen en cuestionamiento la ley. Primero, no es una ley que se refiere a un solo tema, es una ley demasiado amplia, entonces ya por ahí puede haber una primera objeción. Tenemos el problema del código laboral, o sea, aquí no puede existir, incluso constitucionalmente creo que esto es ilegal, que existan dos códigos laborales simultáneos, entonces ahí también hay un problema hasta de inconstitucionalidad. Tenemos el problema de los arbitrajes internacionales. Ecuador no puede someterse, incluso por temas constitucionales, a arbitrajes internacionales, exceptuando ciertos arbitrajes regionales que no tienen para nada que ver con la propuesta del gobierno. Es decir, hay muchas causales para que la ley simplemente sea rechazada. Pero bueno, en el lado político puede que quedemos entrampados. Puede ser que eso también proponga el gobierno, pero el mensaje que yo escuché ayer de Lazo y que lo escuchamos muchos, fue un mensaje político, fue un mensaje de, vean, estoy haciendo lo que puedo, vamos a hacer esta reforma, es el momento y es la asamblea la que tiene que Es estar tu a la ley, altura. es tu oportunidad, fue uno de los Exacto, argumentos utilizados. exacto. Entonces es como que está abonando el escenario a que, bueno, si es que esto no pasa y me quieren generar objeciones, mejor vamos a consulta popular o muerte cruzada también. No descartemos ninguna de estas posibilidades. Recordemos que el gobierno no tiene un partido fuerte en la asamblea. No sería nada raro que el gobierno quiera la reestructuración de la propia asamblea, porque imaginemos que el gobierno no tiene ni un año y ya está enfrentando una serie de problemas y trabas. Entonces, no sería mal momento como para decir, bueno, replanteen todo, ¿no? Entonces, como siempre, el Ecuador es un país muy impredecible políticamente hablando, pero es un hecho que Lazo se está jugando. O sea, se lo está jugando Gracias. políticamente, bajo obviamente el colchón político que puede significar el haber cumplido con la vacunación o al menos parcialmente cumplido con la vacunación, ¿no? Muchas gracias, economista Cajas Guijarro, por habernos atendido. No, muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista John Cajas Guijarro, profesor de la Universidad Central del Ecuador.